gente, el día de hoy vamos a desarmar este tensor. Estos son Ultegra RX de bloqueo o de embrague, como le dicen algunos en otros lados. Entonces vamos a desarmar esto. Vamos a desarmar todo esto aquí. Así que vamos a trabajar. Bueno gente, ya le había dicho, vamos a hacer mantenimiento a este tensor, este desviador trasero, así que vamos a bajarlo rápidamente. Como yo sé que ya todo el mundo sabe desarmar un tensor, bajarlo pues, entonces lo voy a hacer rápido. Bueno gente, aquí ya tenemos ya todo desarmado pues de la bicicleta. Ahora lo que prosigue es desbaratar aquí y el resto del desviador. Está el Ultegra RD, un bloqueo que funciona perfecto, y este viene siendo el RD RX 800. Así que vamos a desbaratar la rodaja. Seguimos con el sistema de bloqueo. Tiene 3 tornillos. Terminamos acá. Y aquí está todo el sistema. Bueno, aquí un recorrido de funcionamiento rápido. Entonces aquí está libre, que está en off, hacia abajo, se mueve. Entonces cuando yo activo este buje de aquí, presiona esta parte de acá, presiona esta parte de aquí, haciendo que esto acá se una, presionando esta parte de acá también. Entonces ven que yo acciono, él presiona todo y esta parte es la que libera el tensor. Entonces cuando ya ahí está presionada, ya no lo deja mover. Entonces si yo la libero, ¿sí ven? Ahí abrió y ahí sí ya deja mover. Entonces todo esto lo vamos a hacer mantenimiento, vamos a desbaratar. Estamos aflojando la polea con una L4, simplemente desenroscamos y se ve que se está liberando, y ahí salió. Termina de salir todo. Seguimos desarmando, seguimos desarmando acá y listo gente, eso sería todo. Ya solamente es cuestión de lavar con agua y jabón o un poco de disolvente, alguna CPM o algo, sin dañarse las manos. Y falta este pedazo acá, este tornillo, y listo. Ahora sí, desarmado casi todo. Listo gente, solamente es cuestión de lavar y listo, ya regresamos. Bueno gente, una vez ya tengamos todo organizado, todo limpio, todo lavado, ya lo que vamos a hacer ahora es ensamblar. Esta va a ser un poquito la parte más complicada, pero aquí van a ver el paso a paso. Tenemos acá, lo que vamos a hacer es empezar
con el resorte. El resorte tiene una seña que es esta, y ella entra justo aquí y se ve la abertura. Entonces vamos a lubricar primero. Pueden usar cualquier grasa que deseen, la que tengan a la mano. Si es grasa anticorrosiva, mucho mejor, que tenga propiedades anticorrosivas, que esas son partes en acero como tal. Bueno, no es lubricado, recuerden la seña, aquí la seña, y entra. Un poco más de lubricante. Una vez tenemos aquí, seguimos acá. Esto aquí lleva una arandela. Esta arandela es el apoyo del resorte para que no se descarrile. Ahí se ve el apoyo. Echamos un poco de grasa para que lo pegue. Ya él se queda ahí. Y cuando ya tengamos acá, simplemente unimos las dos partes. Este ganchito entra en cualquiera de los dos, en cualquiera de estas dos aberturas, de estos dos orificios. El de arriba o el de abajo es para darle tensión, ya eso varía. Entonces tenemos acá, aquí todavía no tiene cara de tensor, pero para allá vamos. Sigue este buje, une las dos partes acá, lubricamos un poco más el buje, yo lubricado, y ahí sí enroscamos acá. Donde sientan que ya apretó, por ejemplo ahí, la que yo muevo, termino de requintar un poquito ahí y me queda suelto. Si se pueden dar cuenta, aquí en este orificio una rosca que viene, este viene siendo el tope de la polea. Ya vamos a dar la vuelta, ahí ven, damos la vuelta y ahí ya queda con tensión. Una vez le damos la vuelta y nos apoyamos con los dedos o algo, y ahí sí le ponemos el tornillo, apretamos bien, ahí se ve la señal donde pega el tope, aquí, ¿sí ven? Y ya está la fuerza del tensor. Por esta parte, listo. Seguimos, gente, una vez tengamos acá, seguimos con el sistema de bloqueo que viene siendo este. Ya vamos a trabajar mejor con grasa Shimano como tal. Yo acá la tengo envasada en una jeringa para que rinde un poquito más. Colocamos ahí y colocamos acá en este orificio. Él entra ahí suave, es del todo, y vamos a poner el accionador. Vamos a hinchazar aquí y que entre en el cuadrante, y ahí sí bajamos para que descienda todo junto. Bueno, ahí debe entrar y debe bajar. Ahí está bajando. Ahí le terminamos de hacer presión y ya listo, ahí ya bajó. Listo, esta parte por acá. Vamos a terminar de lubricar. Bueno, como primero, antes de lubricar, vamos a cerciorarnos de que sí funcione el sistema de bloqueo. Ahí tiene que estar libre, ahí está libre. Cuando yo lo accione, debe bloquear, y ahí sí, bloqueó. Así que esto está concluido. Terminamos de lubricar. Estamos lubricando en todas las partes móviles donde se va a deslizar, a los tornillos, partes donde pronto la corrosión pueda que oxide el sistema. No olviden que a pesar de que esto tiene su cierre hermético, con esta goma aquí es posible que en algún momento de lluvia o algo así le entre agua, y el agua lluvia es fatal, oxida los componentes. Listo, esta parte está lista por acá, solamente es armar. Esto tiene su lado, ahí se ve,
de este lado colocamos aquí, quede bien y listo. Y se ve ya todo listo. Ahora solamente sigue la tapa. Esto va así. Miren bien que sella todas las partes. Y solamente es colocar los tornillos. Listo por acá. Este sistema de bloqueo está listo. Ya solamente es cuestión de poner las rodajas. Ya saben que en otros videos también tengo video instructivo de cómo hacer mantenimiento de rodajas, cómo instalar rodajas, por si de pronto se enredan o algo. Aquí medimos los tornillos porque a veces viene uno más grande que el otro. Aquí se ve que son iguales, así que no hay problema. Recuerden que la rodaja grande es la que va arriba, la que tiene los dientes más grandes como tal. La vamos a ajustar, pero no la vamos a apretar. Y la abajo tampoco la pongo porque vamos a instalarla con la cadenilla que no la hemos despinado ni nada. Al paso final, que solamente es instalar. Recuerden que no puse la rodada abajo porque voy a meter la cadenilla. Así que por esta parte vamos a instalar. La cadenilla en el piñón más pequeño. Ubicamos acá. Retrocedemos acá, le buscamos la dirección a la rodaja, ubicamos acá y acomodamos por acá. Recuerden que no hemos apretado la del otro lado. Listo, solo es cuestión de ubicar el cable. Me falta atención. Se ve que queda encaramada y solamente es bajar y volver a montar. Vayamos el bloqueo y se ve que pueden dar cuenta, la polea se mueve y si activamos el bloqueo ya va a mover, pero no libremente como antes. Para que se pueda aplicar más, tuvimos un cambio y ahí queda completamente rígida, así. Esa es la ventaja del sistema de bloqueo. Eso es todo, ya esperamos a próximos videos. No olviden suscribirse, darle me gusta al canal y compartir si lo desean. Eso me ayuda muchísimo para que el canal siga creciendo, así que gracias por todo, gente.